Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Marta Tomalá, soy estudiante del doctorado en Administración de la Universidad Internacional Iberoamericana de México, UICS. Actualmente estoy cursando la asignatura de Contexto Económico y Financiero de los Negocios, guiada por el docente Manuel Machuca Martínez. Hoy exploraremos un tema fundamental para entender cómo funciona una economía, los sectores económicos y las políticas de desarrollo y promoción social que los gobiernos aplican para garantizar el crecimiento y mejorar la calidad de vida de su población. Para ello responderemos a dos preguntas fundamentales. La primera se basa en qué son el sector real, sector externo, el sector fiscal y el sector monetario. La segunda pregunta, en cambio, es qué políticas de desarrollo y promoción social pueden llevar a cabo los gobiernos. Vamos a descubrir cómo estos elementos interactúan y afectan el desarrollo económico. Comencemos. Empezaremos haciendo una introducción al macroentorno económico. Hablaremos entonces de la organización económica, que no es más que decir que la economía de un país no es un sistema aislado, sino que se organiza en diferentes sectores que interactúan entre sí para garantizar el crecimiento y la estabilidad. Estos sectores se encargan de producir bienes y servicios, regulan el comercio internacional, gestionan los impuestos y controlan el flujo del dinero. Cada uno cumple un papel fundamental y su correcta administración permite que la nación pueda sostener su desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Hablaremos también de la importancia de este análisis, pues al comprender cómo funciona la economía, podemos identificar qué políticas económicas son más efectivas para impulsar el crecimiento y reducir desigualdades. Un análisis detallado de estos sectores permite que los gobiernos puedan tomar decisiones estratégicas acertadas en cuanto a temas de inversión, regulación de precios, estabilidad y generación de empleo. En otras palabras, sin una comprensión profunda del macroentorno económico, sería muy difícil diseñar políticas que realmente beneficien a la sociedad. Asimismo, daremos una explicación de los sectores de la economía. Para comprender cómo funciona una economía, imaginemos que es una gran máquina compuesta de diferentes partes. Cada una de estas partes cumple una función específica, pero todas trabajan juntas para mantener el sistema en marcha. Podemos dividir la economía en cuatro sectores fundamentales. El primero es el sector real. Asimismo tenemos al sector externo, al sector fiscal y al sector monetario. Empezaremos explicando qué es el sector real. El sector real representa la producción y la distribución de bienes y servicios. Aquí encontraremos tres grandes áreas. La primera es la agricultura y la pesca, que producen alimentos y materias primas. La segunda es la industria y manufactura, donde se transforman las materias primas en productos ya terminados. El sector de servicios incluye el comercio, la educación y la salud. Vamos a dar un ejemplo. Cuando compramos pan en una panadería, este sector intervino en todas las etapas, desde el cultivo del trigo, su procesamiento de la harina, la producción del pan y finalmente su venta al consumidor. ¿Qué es el sector externo? Se basa en el comercio internacional y la competitividad. Se refiere a las relaciones económicas con otros países, incluye exportaciones e importaciones, la balanza comercial y los tratados de libre comercio. Por ejemplo,
México exporta automóviles a Estados Unidos y a su vez importa tecnología de Japón. Un sector externo fuerte y equilibrado permite que un país sea más competitivo y más competitivo en un mercado global. Pasemos ahora a entender qué es el sector fiscal. El rol del Estado en la economía. Se encarga de la reducción de impuestos y del gasto público. Los gobiernos utilizan estos recursos para financiar salud, educación, infraestructura y programas sociales. Existen dos enfoques o política fiscal de expansión. Cuando el gobierno aumenta el gasto público o reduce impuestos para estimular la economía o política fiscal restrictiva, cuando el gobierno reduce o aumenta impuestos para controlar la inflación. Ejemplo, cuando un país construye hospitales y carreteras, está usando recursos del sector fiscal. Pasemos ahora a entender qué es el sector monetario. Es el control del dinero y la inflación. Este sector está controlado por el Banco Central y su objetivo es mantener la estabilidad económica. Este sector regula la inflación, las tasas de interés, la cantidad de dinero que circula. Si hay mucha inflación, los precios suben y el dinero pierde su valor. Si hay deflación, los precios bajan, lo que puede afectar el empleo y la producción. Ejemplo, si el Banco Central sube las tasas de interés, pedir préstamos se vuelve más caro, lo que reduce el consumo y la inversión. En conclusión, estos cuatro sectores trabajan en conjunto para mantener el equilibrio económico. Si uno de ellos falla, todo el sistema se ve afectado. Hablaremos ahora de lo que son las políticas de desarrollo y promoción. Para garantizar que un desarrollo económico sea sostenible, los gobiernos aplican políticas económicas y sociales. Veamos ahora algunas de las más importantes. Tenemos la política fiscal. Esta se basa en la inversión y el crecimiento. Se centra en el uso de impuestos y gasto público para estimular la economía. Esta puede ser o expansiva cuando se aumentan los gastos en infraestructura y servicios públicos, o restrictiva cuando se busca reducir el déficit fiscal controlando el gasto. Por ejemplo, un gobierno que invierte en educación gratuita para mejorar el acceso de las oportunidades. Hablemos ahora de la política monetaria. Controlando la inflación. Busca regular el dinero en circulación para evitar crisis económicas. Se puede aplicar de dos formas. O expansiva, bajando la tasa de interés para incentivar el consumo, o restrictiva, subiendo la tasa de interés para evitar la inflación descontrolada. Tenemos un ejemplo. Si el Banco Central reduce las tasas de interés, las empresas pueden pedir préstamos más baratos para invertir y crecer. Ahora hablemos de las políticas sociales. Sirven para mejorar el bienestar. Se enfocan en la salud, la educación, la vivienda y la asistencia social. Tenemos un ejemplo. Los programas de subsidios para familias de bajos ingresos. Hablemos ahora, en cambio, del desarrollo regional. Es el que equilibra la economía, busca reducir las desigualdades económicas entre las diferentes zonas del país. Por ejemplo, construcción de parques industriales en regiones menos desarrolladas para atraer inversión y generar empleo. Entonces, las políticas económicas bien diseñadas pueden transformar la calidad de vida de la población y fortalecer la economía. Hemos llegado ya a la definición de las conclusiones. Como habíamos mencionado, los sectores económicos son esenciales para
el funcionamiento de un país. A su vez, las políticas de desarrollo y promoción social permiten mantener un equilibrio entre el crecimiento, la estabilidad y el bienestar. Dicho todo esto, quisiera agradecerles por su atención. Muchísimas gracias.